Recién cuando vi el video se me ocurrió una aclaración que no la tengo. Cuando yo en esto que voy a compartir con ustedes, que es lo que puedo compartir desde el corazón y hable de maestro, me refiero a toda persona que trabaja en cualquier nivel, siempre una persona que tenga algo de responsabilidad con respecto a un alumno. Así que tomo maestro en sentido amplísimo, ¿no? Bueno. El recorrido de este congreso ha generado en la diócesis espacios de encuentro, de participación, de reflexión y de renovado compromiso en quienes tenemos interés y pasión por la tarea de educar. Como resultado de este trabajo, de esa labor se han elegido estas vías de acción que acaba de explicar Josefa. Y en esta mesa nos dedicamos al segundo de los ejes. ¿Qué significa plantearse el tema del horizonte en la educación cristiana? ¿Y qué visión está en la raíz de la misma? El término horizonte es ante todo un término de índole físico, geográfico. Hace referencia al límite del espacio que puede abarcar nuestra mirada. Pero es también una figura, es una imagen aplicable a la realidad. La palabra horizonte alude así al límite de nuestra visión sobre las cosas en general. En este sentido podemos decir que nuestro horizonte es más o menos amplio, más o menos estrecho, según el alcance y la profundidad de nuestra comprensión de la realidad. Y esta mayor o menor amplitud del horizonte condiciona a la vez el conjunto de posibilidades que se ofrecen en cada momento, en cada situación. Entonces, horizonte y mirada que abarca la realidad y la profundidad de esa mirada. Por eso es interesante, en primer lugar, dirigir la mirada al horizonte de la cultura actual, porque en ella estamos viviendo y estamos educando. La educación se lleva a cabo siempre en un contexto cultural que supone horizontes y visiones acerca del hombre, acerca de su fin, de su felicidad. Ese contexto determinado tiene signos que lo caracterizan. Por ello los signos de la cultura se cuelan, influyen, condicionan, enriqueciendo o empobreciendo la acción educativa. Esos signos influyen en todos los ámbitos y también en las escuelas de nuestra diócesis, también en los apoyos de nuestra diócesis. En los ámbitos de alumnos que tienen familias con un mayor nivel económico y en los situados en contextos de mayor exclusión. Por eso es bueno preguntarse si esos signos ayudan o no a transmitir los valores del Evangelio. Aparecida nos dice, nos sentimos interpelados a discernir los signos de los tiempos a la luz del Espíritu Santo. ¿Qué vemos en nuestro horizonte cultural? No es sencillo describirlo en pocas palabras, aunque no es bueno limitarse a una lectura superficial del asunto. En Aparecida se afirma es una época cada vez más opaca y más compleja. Sería largo y simplista, aunque interesante, referirse con mayor detenimiento a las características de la cultura contemporánea. Sin embargo, quiero compartir con ustedes un interrogante acuciante de nuestra época y que está presente como signo o mojón de este momento e influye en la educación. 1. Pareciera haber una dificultad para comprender ciertas verdades o valores fundantes, para reconocer y afirmar esos valores sobre el hombre y su existencia. Como consecuencia, un gran relativismo es la brújula que subrepticiamente acompaña muchas visiones de la vida humana. Qué difícil nos cuesta hoy decir esto está bien, esto está mal. Se tiende a desconocer o desestimar todo principio o valor fundante. Ambos son cuestionados, se sospecha de todo. Ricoeur menciona a Nietzsche, a Freud, a Marx como maestros de la sospecha. Se sospecha que puedan afirmarse verdades de carácter último. Se sospecha de afirmaciones últimas y cosmovisiones del mundo. Toda afirmación es provisoria, es poco confiable. Carece de sentido preguntarse por el sentido. Diversos pensadores y filosofías vigentes niegan la posibilidad de encontrar un sentido hondo y profundo en el hombre y la vida humana. Aparecida habla de una crisis de sentido. En todo caso, es preciso limitarse a encontrar unas bases para poder vivir en sociedad.
poder consensuar algo para la convivencia. Simultáneamente hay un enorme desarrollo de la ciencia y la técnica con su indiscutible aporte, pero también con sus límites para ofrecer respuestas últimas. Ambas, ciencia y técnicas, no se proponen dar respuestas últimas. Y en ese marco, el positivismo y el cientificismo constituyen una peligrosa simplificación hoy demasiado presente en nuestra cultura. Por cierto, nuestro campo, el campo educativo, no está al margen de esto, estrechándose así el horizonte de las aspiraciones formativas. En efecto, esta suerte de olvido o renuncia al sentido último de los principios fundantes y su sustitución por una visión positivista se ha colado lentamente entre nosotros. Pareciera que este reduccionismo ha marcado la agenda y en el campo de la educación esto está muy presente. Fíjense cómo en muchas de las propuestas curriculares últimas ha disminuido, desaparecido la enseñanza de la filosofía. Por otra parte, interesan sobre todo los temas de gestión. Se ha hecho un desarrollo, que son importantes, no lo niego, se ha hecho un desarrollo minucioso de la organización institucional, de métodos, técnicas, programaciones, planificaciones y acciones didácticas. Repito, importantes sin dudas, pero requieren no olvidar y apoyarse en una división más honda, más profunda. En este horizonte cultural, la propuesta elegida por este Congreso es la formación de valores. ¿Qué conjunto de posibilidades nos ofrece este camino elegido? ¿Qué problemas, qué dificultades? En las líneas de acción se habla de la formación de valores, pero ¿cómo se fundamentan? ¿Cómo se entienden en una cultura en que los valores están licuados? En la actualidad no hay proyectos educativos que nieguen directamente la importancia de los valores, pero ¿cuál es la diferencia específica de la visión cristiana de los valores? Por ello, en este momento me parece oportuno reflexionar y no olvidar una dimensión insoslayable de la educación cristiana, ir a las raíces de los valores, de los principios que nos orientan, nos acogen y nos nutren. No sospechamos de ellos, porque no son mera construcción cultural, no tienen su fundamento último en nosotros, sino en Dios, en el Dios creador del universo y en el Dios revelado en Jesucristo. Esto es un desafío. Tomo como punto de partida un texto de varios años de la Escuela Católica que dice así: el maestro, preparado en su propia disciplina y dotado de sabiduría cristiana, transmite al alumno el sentido profundo de lo que enseña y lo conduce trascendiendo las palabras al corazón de la verdad total. El maestro, preparado en su propia disciplina, una exigencia de seriedad y actualización pedagógica y didáctica en lo que enseña, contar con los aportes de la psicología con toda su riqueza, tener un conocimiento y valoración del contexto social donde lleva a cabo la acción educativa. Son todas exigencias indispensables, pero me atrevo a decir insuficientes. El educador dotado de sabiduría cristiana, la vida interior se transmite si se cultiva. ¿Qué podemos transmitir si no hemos buscado personalmente ese sentido y no lo hemos encontrado? La sabiduría no puede faltar en la educación. Ella proviene de conocer y contemplar lo real, porque todas las criaturas llevan el sello del Creador. Y al descubrir ese sello se revela, se hace patente su bien y su valor. Promueva preguntas últimas sobre el sentido de lo real y no quedarse solamente en la transmisión de lo fáctico, que reduce el conocimiento a lo meramente positivo. Empobrecemos a nuestros chicos cuando reducimos nuestro encuentro con ellos a razonamientos, combinaciones, cálculos, manejos de aparatos, esquemas, datos eruditos, y no lo ayudamos a cultivar la inteligencia, desplegada como intus legere, capacidad de leer dentro, capacidad de captar la hondura de lo real. La profundidad no es privilegio de nadie. La profundidad no es privilegio de nadie, enseñaba entre nosotros Emilio Comar. Aún en contextos de acentuada necesidad material, la persona tiene esa capacidad de mirar con hondura. Se entiende si se penetra adentro,
no si se limita a un mero inventario de los rasgos externos. A lo mejor, quizás, es preciso hacerlo, pero como un primer paso, una primera fase, por ejemplo, de una investigación de laboratorio o historiográfica, pero después es preciso ir más allá de los datos y adentrarse en el sentido. Aún la ciencia, cuando se transmite de esta manera, no es una ciencia fáctica, conformada por un conjunto de frías nociones, sino ciencia sabrosa, y su sabor se origina precisamente en el descubrimiento del sentido profundo de lo real. Ese sentido se encuentra estrechamente unido al valor, es su fundamento. La intelección exige interioridad y cuanto más profundamente se penetra en el sentido de las cosas, más profundamente ello tiene resonancia en el corazón y mejor puede transmitirse. Están estrechamente ligados. ¿Cuál es la última fuente? ¿Cuál es el último origen de ese sentido? Todo lo real natural está constituido entre dos intelectos: el intelecto creador de Dios y el intelecto conocedor del hombre. El hombre, conoce, accede a la naturaleza de las cosas porque ha sido previamente pensada en la creación, y las cosas llevan todas tiene ese sello del pensamiento creador. Del mismo modo que toda obra de arte tiene el sello de quien la hizo, del artista que la hizo. Grandes científicos hablan de este sentido. Einstein dijo: no nos maravillamos lo suficiente de la comprensibilidad de la naturaleza. Y si nos preguntamos cuál es su fuente, esa comprensibilidad tiene su origen en la creación. Me parece que esta dimensión debe estar presente en todo educador cristiano para ahondarla y transmitirla. La Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II plantea esta misma línea de reflexión. La cito: el que con humildad y constancia intenta escrutar los secretos de las cosas es guiado sin saberlo por la mano de Dios, quien al conservar todas las cosas hace que sea lo que son. La inteligencia no se limita a los fenómenos solos, sino que es capaz de llegar con verdadera certeza a la realidad inteligible. Todos pueden oír el lenguaje de las criaturas, en el lenguaje de las criaturas, la voz y la manifestación de Dios. Cuando se lo olvida, la criatura queda en tinieblas. El peligro es que sin quererlo, la educación cristiana quede sin esa luz que debe transmitir. En la Biblia, esa falta de luz o tinieblas tiene un nombre: necedad, que no significa no saber razonar, sino incapacidad de ver lo hondo, de ver lo profundo. No es falta de información o desconocimiento de lo que nos proporcionan los hechos, sino falta de sabiduría. En la cultura positivista, como la que respiramos todos los días, es importante estar alerta en esta situación. El utilitarismo y el practicismo muchas veces vacían todo lo que transmitimos. Repito, la profundidad no es privilegio de nadie. Todo hombre tiene por su naturaleza aptitud para esa profundidad. Tiene capacidad para desarrollar un ámbito de hondura en su corazón, entendido como sede de las vivencias más propias de cada uno, y allí se encuentra el terreno fértil para encarnar los valores. La superficialidad, el no ir a lo profundo de lo real, en cambio, tiene un potencial ateizante que resulta letal. Sin profundidad no hay sabiduría, no hay entusiasmo, no hay participación cordial, no hay acceso a Dios. Esta dimensión, repito, no puede ser olvidada en la educación que brindamos a nuestros chicos. Solo en esta dimensión profunda se descubren los valores y pueden encarnarse. Los valores son cualidades, bienes los llamaban los antiguos. Bien y valor significa lo mismo. El término técnico es axios, que significa valioso, válido, dignos. Y axios viene de un verbo griego aktios, que significa arrastrar, empujar, arrastrar hacia arriba. Los valores están en lo real y rompen nuestra indiferencia, nos sacuden afectivamente, nos llaman con fuerza.
poseen una riqueza energética que nos atrae y nos invita a encarnarlos. Sin embargo, hoy se habla mucho de valores. Les decía antes, ¿qué proyecto educativo quiere ignorarlos? Todos los proyectos que leemos hablan de los valores. No siempre hay coincidencia sobre su fundamento, o no interesa encontrarlo. De ahí una cierta impotencia para encarnarlos, para vivirlos. Muchas veces se proponen proyectos, programas, metodologías. La encarnación de los valores pareciera ser un estampar valores en el otro, un imprimir desde afuera hacia adentro los valores con técnicas de persuasión. Pero a la larga esto es un camino equivocado. Hace agua. Como mucho se logra un dominio de sí. La encarnación de los valores solo es posible a partir del núcleo más íntimo de la persona, de un profundo encuentro con ellos y del desarrollo de hábitos que no son meras destrezas o adiestramientos, sino cualidades que se van arraigando en la naturaleza y la disponen a vivir cada vez con mayor facilidad ese bien, ese valor. Se trata de una segunda naturaleza, que es el origen de las virtudes. Este es entonces el siguiente gran desafío de la educación cristiana, la encarnación de los valores arraigados en el núcleo más íntimo de la persona, fuente de hábitos y de virtudes. Esta encarnación no se logra con técnicas, métodos ni proyectos, sino con el trabajo silencioso de todos los días. Las técnicas, métodos y proyectos, como los reglamentos y las planificaciones, tienen un carácter medial, son instrumentos, pero no sirven y son extrínsecos si no se dan a partir de un núcleo íntimo de la vida personal, la vida que brota y se desarrolla desde el corazón. La encarnación de los valores es desde la interioridad. Acoger los valores nutre y da energía genuina, ensancha la mirada y dispone a un mayor compromiso con ellos. Esos valores que es preciso comprender y encarnar en hábitos, en virtudes, se encuentran ya en el orden natural de las cosas creadas por Dios. En cierta medida la inteligencia humana puede conocerlos, pero ese conocimiento se ensancha y se amplía desde la mirada del Evangelio. Esta mirada arroja una nueva luz sobre las cosas, mostrando su sentido más hondo, el sentido que ellas tienen en el plan de salvación. El hombre es visto entonces como un ser hecho a imagen y semejanza de Dios, redimido por Cristo e invitado a participar en la vida divina. Todos y cada uno de los hombres adquieren así una importancia incomparable y están llamados a convivir en el amor. De ese modo, la dignidad de la persona, la esencial igualdad entre ellas, su intrínseca sociabilidad, los derechos y responsabilidades fundamentales, la solidaridad, el compromiso social, son, entre otros valores, que adquieren un nuevo y más profundo significado a los ojos de la fe. Se amplía el horizonte y se enriquece la visión. Este es el horizonte y la visión que propone Aparecida. Y lo cito: los cristianos necesitamos recomenzar desde Cristo, desde la contemplación de quien nos ha revelado en su misterio la plenitud del cumplimiento de la vocación humana y de su sentido. Necesitamos hacernos discípulos dóciles para aprender de Él en su seguimiento la dignidad y la plenitud de la vida. Y necesitamos al mismo tiempo que nos consuma el celo misionero para llevar al corazón de la cultura de nuestro tiempo aquel sentido unitario y completo de la vida humana que ni la ciencia, ni la política, ni la economía, ni los medios de comunicación podrán proporcionarle. Es un texto fuerte. Nosotros, educadores, debemos trabajar en esa línea, con confianza, con energía y con la ayuda del Señor. Quisiera terminar con lo siguiente. Un gran autor cristiano dijo que los hombres tenemos la peculiaridad de vivir en el límite del tiempo y de la eternidad, pues esa es nuestra condición, es la condición humana. Una mirada evangélica nos propone la síntesis de ambos, la síntesis del tiempo
y la síntesis de la eternidad. Se trata de escrutar nuestro tiempo con sus riquezas, sus grandes riquezas y sus contradicciones, mirando a la vez hacia lo alto, con la convicción de que el Señor nos llama y nos ofrece a todos, y ese es nuestro trabajo, una vida en plenitud. Vivir, transmitir este horizonte y esta visión a nuestros alumnos es nuestra misión. En síntesis, en su horizonte y su visión y en cualquier contexto donde se desarrolle su labor, el educador cristiano debe asumir no pocos desafíos. Ser maestro de la vida interior, ser maestro en la contemplación y la escucha del lenguaje profundo de las cosas, ser maestro en la búsqueda del Señor, ser testimonio en la encarnación de los valores, ser maestro en la transmisión del sentido hondo de lo real, ser maestro en el servicio al hermano y al hermano más necesitado, ser maestro en la consideración de la experiencia de la propia fragilidad y la fragilidad de los demás. Con este horizonte adquieren singular relieve las líneas de acción elegidas por este Congreso, a saber, la promoción de los valores evangélicos como medios transformadores, el cultivo de espacios de participación en las comunidades educativas para vivir los valores y promover vínculos sólidos que ayuden al desarrollo integral de la persona, incluyendo las diversas realidades que hay en nuestra diócesis. Estas propuestas, vividas en el corazón del educador que quiere transmitir la profundidad de lo que enseña, podrán hacerse realidad en los alumnos y plasmarse en nuestras comunidades educativas. Esto es lo que tengo. Gracias.